Vamos a hablar con Dios para que Él pueda también a través de toda esta programación permanecer junto a nosotros. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a inclinar el rostro para hablar con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En las primeras horas del día sábado, el día santo del Señor, nos hemos reunido en este templo para poder ser instruidos en tu palabra, para poder conocer más del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora importante de la historia del mundo en que estamos viviendo. Queremos agradecerte porque a través de toda la semana tú nos has cuidado, por tus misericordias, porque eres bueno, por tu gracia y porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Señor, pedimos una bendición muy especial para cada uno de los presentes, desde el más pequeño hasta el de mayor edad. Oh Padre, colocamos también en tus manos al mensajero que esta noche has traído para que pueda impartir tu palabra al doctor Daniel Escarone. Úsalo poderosamente y que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por escucharnos. Y si alguno de nosotros en esta hora tiene alguna necesidad muy particular, especial, la ponemos en tus manos. Hay amigos, hay hermanos de iglesia, hay familias que están en este momento quebrantados de salud. Como médico de los médicos, pedimos que tú intervengas en sus vidas y les puedas dar sanidad. Ahí donde estén, sea en casa, en el hospital o en algún otro lugar. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias, pastor. Un gusto poder estar con ustedes. En esta noche quisiera tomar estos momentos como para poder compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos puntos que son de importancia para la vida personal, para la fe y también para sostenernos en la fe que creemos y compartimos, que es el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y si toman un momentito sus Biblias, vamos a abrir la Escritura en el Evangelio según San Mateo. Posiblemente no salgamos de Mateo en las reflexiones que habremos de tener. En el Evangelio según San Mateo, Jesús plantea un punto muy claro, y lo estaba corroborando recién en el texto hispano, y voy a leer de la revisión 1960, la RB 60, y también lo estaba viendo en el original. Dice, así que, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cada vez que nosotros pensamos en cómo el mensaje del evangelio se fue apartando lentamente de Jerusalén y fue ganando el mundo, quiero decirles que es un milagro sorprendente en sí. Hace poco estaba compartiendo esta reflexión que está en la revista Adventista para la división norteamericana, básicamente diciendo esto. El título refleja esta idea: si es que nosotros hoy estamos aquí en la iglesia, es porque los discípulos cumplieron su misión. Porque cuando nosotros vamos al Evangelio según San Mateo,
Y al entender y quizás razonar y analizar la estructura del libro, obviamente es un documento que primero ocurrió un hecho al cual Mateo posteriormente hace referencia. Y Mateo tiene una particularidad o algunas particularidades muy especiales. Mateo era de profesión publicano. No era un hombre muy querido, no eran los publicanos muy queridos en ese tiempo. Recuerden ustedes que publicano significaba cobrador de impuestos. A lo menos en Estados Unidos no le gusta a nadie encontrarse con alguien que dice yo trabajo en el IRS, Internal Revenue Service, es decir, son los cobradores de impuestos. Tienen ciertas características los cobradores de impuestos. Tienen que tener buena memoria. Y Mateo la tiene. Es decir, fíjense ustedes, si toman Evangelio según San Mateo y van a Mateo capítulo 5 y comienzan a leer Mateo capítulo 5, ¿qué es lo que se inicia allí? Es el sermón de la montaña, ¿verdad? Siguen en el capítulo 6. ¿Y qué es lo que sigue allí? Es el sermón de la montaña. Sigue en el capítulo 7. ¿Y qué es lo que encuentran allí? El sermón de la montaña. El capítulo 8 está terminando el sermón de la montaña, es decir, 3 capítulos y medio, prácticamente 4, recordados en la mente mucho tiempo después del evento. ¿Eso les está diciendo algo a ustedes? A ver, pongámoslo en el plano contemporáneo. ¿No le preguntaron alguna vez a algún hermano de iglesia, hoy no pude ir a la iglesia, ¿quién estuvo? Fulano de tal, ¿de qué predicó? ¿Estoy inventando algo o...? Pero si hubiera estado Mateo, ahí estaba. Era un disco duro portable, inserto aquí, que recordaba incidente por incidente. Más palabras técnicas, palabras clave, las tenía en mente. Recuerden, cuando van al Evangelio según San Mateo, ustedes encuentran varios de los discursos de Jesús, bien frescos en su mente. Y esa es la característica que tiene. Pero hay algo que tiene Mateo que quizás somos cortos como pastores en poder describir la imponencia de lo que aparece allí. Cuando ustedes van a Mateo capítulo 28, por ejemplo, ustedes se encuentran con que Jesús cita a los discípulos en un monte absolutamente desconocido, en Galilea. Mateo toma puntualmente a partir del versículo 16 y habla de que los discípulos, y dice éndeca, ya no son 12, son 11, fueron citados por el Señor allí, y allí estuvieron. Pero piensen lo que ocurre. Hasta ese momento el cristianismo era desconocido en el mundo, desconocido incluso en Israel, desconocido en Judea. Los únicos que estaban siguiendo al Señor era el Señor que los había llamado y ese grupo, y la iglesia como tal prácticamente estaba naciendo, no existía. Eso está indicando algo muy importante, porque luego, cuando salen del monte, cuando bajan del monte, prácticamente el Evangelio sigue hasta los fines de la tierra, y hoy miles y millones de cristianos están hoy en la iglesia porque ellos fueron fieles en dar testimonio. El texto al cual quisiera hacer referencia es el que plantea Jesús cuando dice: y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No voy a entrar a hacer ningún tipo de exégesis, ningún ahondamiento en los vocablos que están aquí. Hay algunos vocablos que son muy importantes. Quizás me centre exclusivamente en el concepto de testimonio. La palabra bíblica del original griego para testimonio es martus, un vocablo importante, porque aquel que era un martus era alguien que estaba habilitado para hablar y decir algo que era de importancia. Y el concepto testimonial, cuando nosotros lo tomamos de la Escritura y lo vamos diseminando dentro del marco del Nuevo Testamento, vamos viendo cómo va engamando en la práctica, en el razonamiento, en la lógica de la Escritura bíblica. Por ejemplo, cuando ustedes van a Juan, el Evangelio de Juan es absolutamente un testimonio puro, que responde a una pregunta. Y la pregunta es simple, sencilla, es ¿quién es Jesús? Y eso es todo el tema del Evangelio de Juan, porque la respuesta de principio a fin es Jesús es Dios. Lo empieza hablando en el versículo 1, lo termina definidamente con el testimonio de un incrédulo prácticamente que le llega a decir Señor mío y Dios mío, porque no creía a menos que tuviera las evidencias. Y él reclama en ausencia de Jesús, estoy hablando en este caso del discípulo prácticamente incrédulo, ¿no es cierto?, que plantea allí y dice, a menos que yo viera esto y aquello, no creeré. Silencio en la recámara donde estaban, hasta que aparece Jesús y comienza a responderle punto por punto, aspecto por aspecto allí. Y finalmente habla y dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, mi Señor y mi Dios. Cuando tomamos los vocablos y los engamamos en lo que significa eso, lo está reconociendo. Aquel que segundos antes no había de creer nada, lo está reconociendo como el gran Dios del Antiguo Testamento y de toda la historia para el pueblo hebreo. Y eso es Juan. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? ¿Cuál es el punto de Juan? Testimonio. Testimonio. Está compartiendo y él es testigo del incidente y lo lleva a la pluma y a través del libro se está comunicando a todo el mundo aquel incidente. ¿Qué significa el martus? El martus es aquel que también, si le cambiamos las vocales y mantenemos la estructura de las consonantes, aparece otro vocablo que también nosotros conocemos. Es el vocablo mártir. De ahí viene. El mártir es aquel que es testigo aún a riesgo de su propia vida. Es decir, puede llegar a perder la vida por decir aquello que está convencido. Y cuando nosotros vemos el panorama del Nuevo Testamento, vemos que los autores, por alguna razón, dicen y se expresan en la manera en que lo hacen. Recuerden Juan, por ejemplo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Y Juan en la primera epístola va diciendo que estuvieron con Jesús, que lo tocaron a Jesús, que definitivamente Jesús es persona, es ser. Está respondiendo al movimiento gnóstico, pero está dando testimonio de lo que él creía. Y saben, el testimonio personal es poderoso.
Es poderoso. Acá el texto lo que está diciendo, que este evangelio será conocido en el mundo por testimonio. Y muchos de nosotros hemos llegado a la iglesia por testimonio. Por el testimonio de personas, a veces que fueron personas sencillas, que se acercaron en un momento oportuno, en un momento en el cual el corazón estaba abierto, los oídos estaban abiertos, la mente estaba abierta y dieron un testimonio por el cual hoy estamos aquí. Básicamente eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo es la realidad? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se dibuja en la realidad? Yo no conozco la realidad de cada uno de ustedes, pero voy a compartir un poco algo de la mía. Voy a tratar de no ser largo. Finalmente esta noche tenemos que descansar bien. Mañana es un día bastante activo, pero quiero centrarme en un punto bien claro que tiene que ver, y quiero engamarlo con algunos otros aspectos. Cuando era joven, nací en una población bastante secularizada. Para que ustedes tengan una idea, Uruguay, a diferencia de Argentina o de Brasil, el ser religioso no es muy común. Si miran ustedes las estadísticas, y eso es fácil hacerlo en Google, ustedes se van a encontrar que prácticamente entre el 50-60% de la población es o atea o agnóstica. 50%. Así que en el tiempo que tuve que ser pastor o trabajé como pastor en Uruguay, cuando dábamos el primer estudio bíblico era bases como para poder creer, y era trasladar a alguien de una visión o agnóstica o atea hacia algún punto de fe, y quizás después de una tercera o cuarta encuentro podíamos llegar a pensar en que si aceptaba la existencia de Dios, podíamos llegar a hablar de que Dios decidió revelarse y de qué forma lo hizo, y allí entrábamos en los estudios que ustedes conocen y que son relativamente tradicionales. Pero el testimonio va más rápido. El testimonio se mueve de una manera mejor. El testimonio llega a ateos, llega a agnósticos y convence de algunos aspectos de una manera más rápida que lo que puede ser el aspecto apologético o intelectual. Y es muy interesante ese aspecto. Cuando era muchacho, alguna vez intenté o me acerqué a ciertos movimientos religiosos. Originalmente fui católico, por supuesto, y tomé la primera comunión. Hay fotos que lo revelan, etcétera, etcétera. Alguno de mis familiares, una abuelita con la que me crié, era de la ciencia cristiana, absolutamente desconocido casi en Argentina o en otros lugares. Y por esa razón, cuando alguna vez en Costa Rica un alumno que leyó Credos Contemporáneos me preguntó, ¿y por qué razón ciencia cristiana? Por una razón familiar, porque cuando terminé el libro, allí lo compartí, y lo compartí con familiares. Y lo compartí con mi padre. Y cuando llegó prácticamente a los días finales de su vida, ocurrió una sorpresa para mí. Estaba dictando una clase, estaba dictando en Colombia, cuando me llama por teléfono mi esposa. Y me dice, Daniel, quiero decirte algo que quizás no lo vas a creer. ¿Qué? Tu papá se bautizó. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que gran parte de la población es o atea o agnóstica, verdad? Y ese era mi estrato. Ahora, pregúntenle a mi esposa cuál fue mi pregunta. Le pregunté, ¿en qué iglesia?
Y ella me dice, en la iglesia adventista del séptimo día. A través de argumentos sumamente sencillos, a través de algo que yo no me hubiera imaginado lo que fue. La visita un pastor joven, de esos pastores que se detienen poco en argumentar, y le pregunta a mi padre, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Usted es el papá de fulano de tal? Sí. Y le pregunta a él, ¿tú lo conoces a fulano de tal? Claro, lo conocemos mucho. Por lo tanto, usted es adventista. Le dice él, no. ¿Cómo es posible que no sea adventista? Usted tiene que estudiar la Biblia y voy a venir a partir de mañana a estudiar la Biblia con usted. En 2 semanas estaba bautizándose. Testimonio. Obviamente si hubiera sido yo, terribles discusiones, tremendas argumentaciones, hasta la madrugada seguramente discutiendo algún aspecto. No, en ese momento el testimonio ganó terreno y lo hizo lo difícil sencillo, y de una manera que cuando me lo contaron, creo que pedí entre 2 y 3 veces que me lo repitieran, porque no daba crédito a que hubiera sido algo tan sencillo. Y murió en la fe adventista del séptimo día. Cuando él falleció, viajé, digamos, por otra razón. Más bien él estaba internado y necesitaba hacer una transferencia de lugar, y para mí fue toda una sorpresa, imposible olvidarme de ese momento, pero algo muy curioso que ocurrió fue que cuando termino de predicar el sábado en la mañana, que había visitado la iglesia donde él tenía su feligresía, el tesorero en la puerta de la iglesia me estaba esperando y me dice, pastor, como su papá no está y lamento mucho y le doy mis condolencias, acá están los recibos de diezmo y de sus ofrendas. Testimonio, sencillo, pero testimonio. Es decir, el testimonio elabora aspectos que de pronto nos parecen o imposibles, o difíciles, o incalculables, y lo torna sencillo. Y de hecho, cuando nosotros pensamos en el testimonio, yo creo que cada uno de nosotros tiene algún testimonio que dar. La noche en la cual se me cambió un poco el mundo semicatólico, semicreyente y semi no creyente, estaba estudiando abogacía. Tengo 2 años de abogacía y estaba procurando avanzar en esa dirección cuando un joven amigo se acercó para decirme, Daniel, tengo que compartir algo contigo que te va a interesar y te va a atrapar porque alguna vez charlamos sobre esto. Y me dice, pero vas a tener que traer tu Biblia. Quiero mostrarte acá. Y me abre la Biblia de él y me dice, el mandamiento sobre el punto que habíamos estado discutiendo dice claramente que el día de descanso en la Biblia es el sábado. Yo tenía cierto conocimiento de la Biblia, es el conocimiento de la literatura general que a veces uno explora dentro de ciertos contextos, ya sea en el nivel de la academia, en el nivel del colegio secundario, en los niveles primarios, etc. Mi preparación había estado en colegio de padres capuchinos o franciscanos, como ustedes le quieran llamar. La Biblia no era tan, digamos, conocida allí, pero entonces fui a buscar
mi Biblia y me encontré con que mi amigo pone el dedo en la Biblia y la Biblia se abre en Éxodo 20. Yo no sé si por cálculos de probabilidad uno va a hacer eso, no sé cuántas veces es necesario hacerlo para que salga allí, pero esa noche debajo de un farol y vestidos como estábamos de indumentaria soccer, recuerden, Montevideo, Uruguay, es decir, yo veo acá que ustedes en Panamá tienen en las esquinas aros de básquetbol, etcétera, pero en Uruguay, Argentina y Brasil, soccer, el fútbol, balompié, como ustedes le quieran llamar. Y de hecho, allí habíamos estado jugando y estábamos todavía con la indumentaria cuando me muestra. Y leo en mi Biblia, acuérdate, en mi Biblia, del sábado. Me dice él, ¿cómo explicás esto? Y le digo, no sé, es mi versión, pero se me ocurrió y le dije, y esto lo puse en el libro, que de paso el título es ¿Cuán cristiano es el catolicismo? Y digamos, trabajando en el área de las religiones comparadas, me resultaba más benigno que preguntar o elaborar la pregunta, como le decía esta mañana a los pastores, ¿cuán católico era Jesucristo? Así que era mejor decirlo, ¿cuán cristiano es el catolicismo? Como para poder avanzar en esa dirección. Allí en la primera parte ustedes van a encontrar definitivamente esto que voy a compartir con ustedes en esta noche. Entonces le dije, se me ocurre una idea, ¿por qué no cruzamos hasta aquí, la iglesia? Y le preguntamos, yo tengo un buen amigo allí. Tenía un sacerdote católico en ese entonces, Padre Eugenio, en el cual tenía una gran confianza. Así que junto con los que estábamos reunidos, 4 o 5 muchachos todavía con las casaquillas, pantaloncillo corto, zapato de fútbol, balompié, allí nos fuimos cortando camino hasta llegar a lo que le llamábamos nosotros la sacristía. Accedimos, tocamos la puerta, iba con la intención de preguntar por el Padre Eugenio y plantear el caso. Golpeamos, se abre la puerta y preguntamos, ¿está el Padre Eugenio? Amablemente nos dicen, no está de visita en otra zona y hoy no va a estar disponible. Y de pronto la puerta se abre más y aparece un sacerdote alto, de indumentaria franciscana, es decir, el atuendo de la túnica marrón, ¿no es cierto?, rústica, con el cinturón blanco, como era común verlos a través de la historia, y se acerca y nos pregunta, ¿en qué puedo servirles, muchachos? Y entonces, atrapados un poco en la circunstancia, buscando a uno pero encontrando a otro, miré un poco alrededor, me miraron como diciendo, la idea de que estemos acá fue tuya, así que sos el que tiene que hablar. Y entonces le dije, bueno, estábamos discutiendo un tema de religión y creía que era prudente terminarlo acá. De hecho, varios de los que estábamos allí estábamos en alguna carrera de estudio, en alguna línea de estudio, y le mencioné que uno de los puntos que habíamos estado discutiendo era justamente el día de reposo. Entonces, por cortesía le dije, mi amigo dice que el sábado es el día de reposo. El sacerdote no esperó que continuara, se acercó a mi amigo, Gustavo, le pone la mano en el hombro y le dice, muy bien. Y ahí me quedé un poco sorprendido porque no entendía qué significaba el muy bien. Y entonces introduje la proposición alternativa, pero yo le estaba diciendo que el domingo es el día de reposo.
Cambia de lado el sacerdote, extiende la mano, la pone en mi hombro y dice, muy bien. Bueno, yo no sabía si estaba en un convento o en una sede política, porque de hecho, en opuestos cambiantes, no puede haber muy bien para todo el mundo. Algo tiene que ser o sí o no. Así que él se acerca al medio, inclina su rostro y dice, miren muchachos, y sale con algo que prácticamente algunos de nosotros lo habíamos conocido, es decir, quienes en la juventud fueron católicos recordarán lo que era el catecismo de la época. Era algo más chiquito que la versión más conocida del Camino a Cristo, prácticamente un cuarto del Camino a Cristo era el catecismo de Geyerman o de la Iglesia Católica en el pasado, y entonces él dice, la Iglesia Católica en ese sentido ha tomado una determinación, y básicamente lo que la Iglesia hizo fue cambiar la santidad del sábado y pasarla al domingo. Miré a mis amigos y las miradas de ellos eran, hablo yo, no, Daniel es el de la idea, así que me miraron como diciendo, adelante. Me resultó pobre la respuesta. La conocía, pero me resultaba tenue, porque lo que mi amigo y oponente intelectual o de postura estaba sosteniendo estaba afirmado en un documento bíblico, esto estaba basado en otra cosa. Entonces se me ocurrió pensar, esto tiene que tener otro nivel. Esto tiene que tener otro aspecto. Tenemos que buscar una respuesta que sea más rutilante, más clara, más contundente. Por lo tanto, tenemos que hacer una pregunta que esté a un nivel más alto, que demande mayor esfuerzo en la respuesta, para que sea bien contundente. Y entonces le dije al sacerdote, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro, me dice, con todo gusto. La iglesia católica o cualquier iglesia, ¿no es la iglesia un conjunto de hombres? Se queda pensando. Sí, se puede decir así, la iglesia es un conjunto de hombres. Entonces ahora, acostumbrado a los fueros de la abogacía y de los estudios, viene la otra pregunta, el otro nivel del interrogante, el que está latente, el que está detrás y condicionado por el primero, es si entonces la iglesia es un conjunto de hombres, ¿puede un conjunto de hombres establecer una ley que cambie y anule una ley dada por Dios? Y ahora esperábamos la respuesta. La pregunta no es mala, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Les agrada la pregunta? Úsenla con cariño. Van a obtener resultados sorprendentes cuando la ejerciten. Y entonces me encuentro con que el sacerdote nos dice, esa es una buena pregunta para el padre Eugenio, pero hoy no está. Abrió sus brazos, nos extendió a todos hacia la escalera
y nos fue pastoreando amablemente hasta la salida, y la puerta que antes estaba abierta, después que salimos, se cerró. Antes de ir, uno de mis amigos me había dicho: no vale la pena ir ahí, no vale. Y entonces ahora que estábamos afuera, a la intemperie y de noche, me mira y me dice: ¿viste? Es decir, pasaron algunos días, me sentí personalmente frustrado, me sentí dolido, me sentí herido en cierto sentido. Pero la pregunta seguía en mi mente: ¿puede un conjunto de hombres cambiar una ley de Dios? ¿Quién viene primero, el hombre o Dios? ¿Es Dios creación humana o los seres humanos somos creados por Dios? Es decir, finalmente, todo ese tipo de avatares está allí en el punto, y ahora caminando por ese tipo de calles que a veces en esa ciudad, que algunos argentinos la describen a Montevideo como mitad campo y mitad ciudad, veo que cuando iba avanzando, allá a la distancia se veía un sacerdote de túnica marrón, con cinturón blanco y alto, que venía por la vereda solo, y yo solo. Y entonces digo: ahora va a ser el momento. Este es el momento. Y yo venía avanzando diciendo: ahora vamos a estar solos. Ya no tengo a nadie acá. Vamos a preguntarle directito nomás acerca del punto. Y el punto lo tenía claro en la mente. Y cuando el sacerdote me ve, cruza la calle. Y entonces dije: ¿qué voy a hacer? ¿Voy a cruzar la calle? ¿Será que lo voy a interrumpir? De hecho, el cruce estaba indicando algo. No sé si ustedes tienen la misma lectura que yo. Pero ahora aquello que era una pregunta comenzó a transformarse en mi mente en una afirmación. Un conjunto de hombres no puede cambiar la ley de Dios. Un conjunto de hombres no puede cambiar una ley hecha por Dios. Vamos a ir y con esto culminamos en esta noche, vamos a ir a Evangelio según San Mateo en el capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Jesús está iniciando el sermón de la montaña. Muchos interrogantes, seguramente en el auditorio del Señor, allí en Evangelio según San Mateo, en prácticamente lo que llamó un amigo mío una de las iglesias más grandes del mundo, porque era la iglesia al aire libre, y entonces era una multitud, dice el versículo 1, y a esa multitud hebrea mayormente, acostumbrada a la recitación, al estudio de la Escritura, al análisis de la palabra de Dios, Jesús le dice en el versículo 17, lo siguiente: no penséis, ni siquiera se asome el pensamiento en vuestra mente. Es lo que este vocablo nomícete utiliza en el original griego. No pensáis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Este concepto de ley y profetas básicamente es un sentido apocopado que tenían los hebreos como para poder referirse a toda la Escritura, pero era la Torá en realidad en el original, era nomos aquí, pero en el pueblo hebreo era Torá.
Era lo que hoy nosotros podríamos llamar o identificar como el Tanakh. Cuando ustedes entran en una biblioteca o en una librería y ven definidamente en sector religioso TNK, son las 3 palabras que son elegidas para sintetizar todo el Antiguo Testamento en la mentalidad hebrea. T por Torah, ley. N por Neví o Neviim, plural, los profetas. Y Ketub y Ketubim, plural, son los escritos generales. Y cuando está el Señor diciéndoles esto, está generalizando el punto, pero también precisándolo. No penséis que he venido para abrogar, anular la ley o los profetas. Jesús. Y eso está diciendo algo claro. No son hombres los que habrían de cambiar o alterar o distorsionar la ley de Dios. Ni siquiera Él lo habría de hacer. No he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Sino para cumplir, es decir, para ponerlo en ejercicio. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde será quitado de la ley. La palabra jota en realidad refiere, digamos, onotomágicamente al vocablo yod, que es una letra minúscula en el alefato hebreo. Ni eso sería quitado o erradicado de la Escritura, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. No perdamos de vista el poder del testimonio. No perdamos de vista el poder de la Escritura. Porque cuando sumamos los poderes de la Escritura y el testimonio se centra en la Escritura, el valor que tiene hace que estemos aquí en comunión, porque es la forma en la cual el Evangelio ha de expandirse por el mundo. Que Dios nos bendiga, que nos dé un buen sábado, que estemos en comunión con el que reveló la Escritura a través de su Espíritu. Es mi deseo y oración en esta noche. Voy a invitarlas a estar en pie. Vamos a concluir con una oración. Oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque recordamos que a través del estudio de la misma, tú nos has llamado para que otros también puedan conocer de tu amor, oh Dios. Permite que nunca perdamos de vista el estudio de este libro sagrado. Que cada persona aquí, en nuestras respectivas familias, podamos dedicar el tiempo suficiente a alimentarnos de tu palabra, oh Dios. Que también podamos compartir la misma con otros y que así, oh Dios, este grupo de personas aquí representadas terminemos
de predicar este mensaje en todo el mundo. Por favor, Jesús, llévanos con bien a nuestros destinos. Que tus santos ángeles nos acompañen y que durante estas horas sagradas de este día sábado podamos seguir regocijándonos en tu presencia y bajo tu dirección, oh Dios. Gracias por el mensaje que trajiste en los labios del doctor Scaroni. Gracias por tu palabra, oh Dios. Y por favor, llévanos con bien. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.